Hola, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Verónica Ormeño, soy psicóloga y soy miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Nosotras estamos muy contentas porque estamos en camino a cumplir 40 años como instituto acompañando a las familias y parejas a través de la terapia y en el postítulo donde formamos terapeutas familiares y de pareja. También trabajamos con familias e instituciones vulnerabilizadas. ¿Mm? Queremos compartir con todas ustedes que ya están abiertas las postulaciones para realizar el postítulo de terapia sistémica con familias y parejas en su versión 2023-2025, que se realizará en Santiago y en Valdivia en una modalidad semipresencial y que abarca mucho más que Valdivia, toda la zona sur. ¿Mm? Desde el inicio de la crisis sanitaria y social, estos ciclos de conversaciones abiertas nos han permitido abrirnos a la comunidad. Y en relación a esta crisis, hemos podido ver el impacto que ha tenido en la salud mental en Chile en particular. ¿Mm? Es por eso que lo que nos convoca hoy es el sufrimiento de las familias con hijos con trastornos psiquiátricos, aporte para el alivio desde la terapia familiar. ¿Mm? Pensamos que también el sufrimiento puede ser una oportunidad. Para esta conversación tenemos a dos invitadas. La primera de ellas es Mariana Bravo, que es psicóloga clínica de la Universidad Central, magíster clínica en familias y parejas de la Universidad Diego Portales, terapeuta familiar y de parejas, miembro de la unidad de pareja interaccional emocional de nuestro instituto y con experiencia con adolescentes con trastornos psiquiátricos graves, en modelos educativos con sentido terapéutico y terapia familiar. Junto a ella estará Romina Manili, que es psicóloga de la Universidad Diego Portales, es terapeuta familiar y de parejas también, diplomada en psiquiatría forense en lo penal de la Universidad del Desarrollo, tiene experiencia con trabajo con familias y enfermedad psiquiátrica, trabajó un largo tiempo en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Vara y actualmente trabaja en el equipo infanto-adolescente de la Clínica San José de las Condes. Ambas son miembros del Instituto Chileno de Terapia Familiar y participan activamente en el equipo especializado de familias y parejas de nuestro instituto. Le doy la bienvenida a ellas, que estarán a cargo de esta conversación. Al final del conversatorio realizaremos las preguntas que ustedes pueden empezar a hacer por el chat o preguntas y respuestas. Mariana y Romina, bienvenidas. Buenas noches y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas noches. Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar. Voy a poner la presentación. Ok, bueno, cuando hablamos del sufrimiento en los hijos o cuando hablamos de la patología psiquiátrica, no podemos dejar de lado el desarrollo normal del ser humano, ¿no es cierto? Pensar en el desarrollo normal del ser humano, porque el desarrollo transita a través de la vida poniendo desafíos constantemente, ¿no? Y exigiendo adaptaciones al ambiente y esas adaptaciones requieren del desarrollo de destrezas, de habilidades, ¿no es cierto? Y de competencias. Entonces, cada etapa tendría la satisfacción de necesidades de la persona que va transitando por estas etapas y además requiere del desarrollo de habilidades para adaptarse a las exigencias del medio y poder ir desarrollando a la persona en todas sus potencialidades. Entonces, ahí aparecen las distintas etapas, ¿no es cierto? Y nos vamos a centrar en esta presentación en los niños, pero también en los adultos en cuanto miembros de las familias donde viven estos niños. Ok, entonces el desafío de armar familia tenemos que
el recorrido que hace un niño desde el ser hijo, ¿no es cierto?, hasta ser padre, no podemos olvidarnos de que estos mismos hijos son los que posteriormente son padres. Por lo tanto, cuando pensamos en estos desafíos, en estas habilidades que hay que desarrollar a lo largo de cada una de estas etapas, también tenemos que pensar que el éxito o el fracaso de la actualización de estas habilidades, de estas capacidades, de estas competencias, va a dar el marco de lo que son las etapas posteriores y de lo que es formarse para posteriormente hacer familia y acoger a la propia familia. Entonces, cuando pensamos en trastornos, cuando pensamos en fallas en la adaptación al ambiente y a sus requerimientos, nosotros hablamos de familias o cuando pensamos en un desarrollo acertado, un desarrollo positivo, ¿no es cierto? Pensamos en familias que funcionan bien para promover y para dar las bases para que estas habilidades se puedan desarrollar en los niños, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cuál es una familia funcional? Entendemos que todas las familias de alguna manera funcionamos con algunas áreas mejor que con otras, entonces somos funcionales a lo mejor en muchos aspectos y también somos algo de disfuncionales en otros, y ahí lo importante es conocernos y poder observarnos, poder pensar qué es lo que está pasando, que a veces los procesos de cada uno de los miembros se ven trabados o se ven entorpecidos, y entonces viene el sufrimiento. El sufrimiento es connatural a la vida, las crisis, como decía Verónica, son bienvenidas porque son una oportunidad para ir transitando por estas etapas, y en cada uno de los cambios de etapa hay una pérdida de homeostasis, entonces el sistema se ve como desafiado a poder dar paso a estos nuevos desafíos. Entonces, una familia funcional sería la que fomenta el cuidado y el sentido de pertenencia por una parte, pero también avanza en estos procesos de desarrollo de cada uno de los miembros, de manera individual y como grupo, ya regulando las relaciones entre cada uno de los miembros. Aquí hay una huella digital, ¿no es cierto? Se adapta a esta familia a los cambios, permitiendo la diferenciación individual, o sea, permitiendo el avance de los miembros, aunque estén en distintas etapas del ciclo vital. Se comunica con su entorno, con el medio externo, porque el desarrollo se da en contextos externos a la persona y externos a la familia, y equilibra, forma parte del equilibrio, hay un equilibrio dinámico entre la cohesión y la diferenciación. Algunas de las funciones de la familia son, ¿no es cierto?, por una parte la protección y el apego, la regulación y el respeto a los límites, ¿no es cierto? El intercambio emocional y constituirse como una matriz de vinculaciones, el fortalecimiento de la identidad de cada uno de los miembros y preparar con habilidades para la vida o la socialización, o sea, que cada uno de los miembros de la familia pueda ir incorporando qué es lo que se espera de ellos en cada momento, cuáles son las tareas del desarrollo y cómo poder ir satisfaciendo las necesidades que presenta en cada momento de una manera acoplada con lo que va pasando con el ambiente y con lo que va pasando también con la vida familiar. Hablamos de familia aglutinada y desligada, ¿no es cierto?, cuando en las familias aglutinadas aparece mucha cohesión al interior de los miembros de la familia. Es una familia que tiene entonces límites entre los miembros muy difusos, ¿ya? No hay mucho límite, mucha diferenciación entre los miembros. Hay
un límite rígido y estricto con respecto al entorno y al ambiente, por lo tanto hay poca permeabilidad del mundo de afuera al interior de la familia, hay sobreinvolucramiento de los conflictos entre los miembros de la familia, eso significa que, por ejemplo, cuando a un hijo le pasa algo, ¿no es cierto?, los padres reaccionamos, los padres nos angustiamos, nos pasan muchas cosas, y esas cosas que nos pasan tienen que ver también, como decía en un principio, con cómo hemos resuelto en nuestras propias familias de origen, ¿no es cierto?, las propias tareas y qué es lo que vamos transmitiendo de generación en generación. Y son familias generalmente aisladas que aparecen como muy unidas, pero donde el problema de una persona pasa a ser el problema de todos, ¿ya? Y esta familia aglutinada, entonces, no es el ideal de familia, a pesar de que está muy cohesionada, hay un sentido de pertenencia muy intenso, etcétera, pero no, el ideal no es estar aquí en este extremo, sino que estar en un punto medio, ¿no es cierto?, con relación también a la familia desligada, que es todo lo contrario, que los límites entre sus miembros son rígidos, ¿no es cierto? O sea, hay muy poca conexión entre los miembros de la familia, hay mucho individualismo, mucha vivencia poco compartida entre los miembros, los límites entre la familia y el suprasistema o la sociedad son muy difusos, hay escaso compromiso emocional y cuidado entre sus miembros, el conflicto de un miembro no traspasa a los otros, y hay escasa cohesión y sentido de pertenencia familiar. Por lo tanto, tampoco este otro extremo sería un ambiente ideal para poder acompañar a cada uno de los individuos en su desarrollo y en la adaptación a las exigencias del medio. Entonces, cuando hablamos de una familia disfuncional o una familia que tendría problemas para enfrentar o para acompañar a sus miembros en estas tareas, en este desarrollo de habilidades, y que por lo tanto esto generaría un aumento del estrés en los miembros y finalmente el colapso y la manifestación de síntomas y finalmente de una enfermedad psiquiátrica. La familia disfuncional entonces sería una familia que se estanca en estos procesos de desarrollo del ciclo vital. Que pudiéramos decir que a lo mejor se queda pegado en la etapa anterior de desarrollo, ¿no? Y que le cuesta avanzar según las demandas de la etapa de la persona, del niño, del joven, y está funcionando de una manera coja con relación a lo que se esperaría que pasara en esa etapa. Hay dificultad para comunicarse con el entorno, ya sea por rigidez o por laxitud en los límites. El cambio y el crecimiento y la diferenciación son vistos como una amenaza, son temidos, ¿no es cierto? Son como desintegradores para la familia, y observamos dinámicas rígidas donde se promueven patologías mentales como parte del funcionamiento. Hay ciertos factores de riesgo cuando uno piensa en cuáles podrían ser condiciones que amenacen el buen funcionamiento de la familia. Uno piensa en eventos o en el avance de la familia o de los procesos de cada miembro. Uno puede pensar en varias dimensiones, ¿no es cierto? En varios contextos, partiendo desde el individuo, luego en la familia y en el contexto más amplio, el colegio, la sociedad, la comunidad. Las que tienen que ver con los factores de riesgo que tienen que ver con las familias pueden ser en estos
tres subsistemas, ¿no? En el parental, por una parte, donde vemos que la alianza de los padres para establecer normas y patrones de crianza no está muy clara, no hay acuerdo, hay mucha diferencia entre los criterios de los padres o entre las emociones que surgen en los padres cuando se ven enfrentados a los desafíos que pone el ambiente. Hay dificultades en el manejo de conflictos, entonces hay mucha angustia o hay violencia o hay un estilo de afrontamiento a los problemas que es desadaptativo, es inadecuado, daña a los miembros de la familia. Hay espacios o estilos comunicacionales muy diferentes, muy distintos, y hay problemas en la validación o hay desautorizaciones unilaterales o recíprocas entre los padres. Este subsistema parental habla de cómo se constituye los encargados de la familia, ¿no es cierto?, para poder dar este sostén y esta contención a los miembros de la familia. Por otra parte, en el subsistema conyugal, si estamos hablando de la pareja como matrimonio o como miembros de una relación, ¿no es cierto?, habrían problemas en la legitimidad de la relación de pareja y sus temáticas distintas, ser o no pareja, la sexualidad, el poder, el manejo del dinero, el compromiso afectivo, ¿no es cierto?, de cada uno de los miembros con relación a la pareja conyugal, y también hay temas privativos de la relación de los cónyuges que traspasan la barrera del subsistema y dañan entonces al hijo, involucrándolo excesivamente en los conflictos de los padres. Entonces tenemos, por ejemplo, un niño que está muy preocupado de la relación de pareja de los padres o está puesto en alguna de las posiciones que debería ocupar alguno de los padres, haciendo alianza con alguno de ellos y cumpliendo roles que no corresponden. En el subsistema fraterno hay rivalidades que pueden ser destructivas entre los hermanos, centralización o archivo-emisarismo de algunos de los miembros, como por ejemplo estar muy atentos en el desarrollo de alguno de los miembros de la familia y no ser equitativos en eso con todos, o ponerlo en el centro del conflicto, ¿no? Decir, si no fuera por este hijo, esta sería una familia fantástica, o si no fuera por los problemas que me trae este otro hijo, o qué sé yo, es más fácil con las hijas mujeres, de repente uno escucha, o a mí esto se encarga el papá porque yo de hombres no tengo idea, etcétera, ¿no? Hay parentalización o problemas, paralelismos de poder frente a los padres, de los hijos frente a los padres, inversión de roles, incongruencias jerárquicas o hermanos que demandan la atención familiar. En este punto pensamos en que hay ciertas patologías o ciertas enfermedades que pudieran tener algunos de los miembros de la familia y que capturan la atención de la familia y los otros hijos o los otros miembros del sistema fraterno se invisibilizan. ¿Ah? Eso también es un factor de riesgo a la hora de generar un trastorno o aumentar el estrés en alguno de los miembros y entonces generar síntomas. También podemos distinguir, alejándonos un poco del ambiente familiar, factores de riesgo a nivel escolar. Por ejemplo, el bullying, sentimientos de exclusión, ansiedad social y falta de habilidades sociales en los niños, falta de autoestima, exitismo o excesiva autoexigencia, trastornos del aprendizaje o dificultades cognitivas que se presentan cuando ya el niño entra en la etapa de la escolaridad, ¿no es cierto? O dificultades para aceptar y seguir reglas. Entonces, estos hijos van a tener
dificultades para adaptarse a estas tareas en el sistema escolar. Cada uno de estos aspectos que son tan conocidos por nosotros, ¿no es cierto?, hoy por hoy, y que alteran la tranquilidad y la posibilidad de los jóvenes y de los niños de estar en un ambiente seguro en el contexto escolar, generan en los padres respuestas que son imposibles de evitar si es que hay dificultades para poder tolerar este proceso de diferenciación del cual estamos hablando todo el rato, que tienen que tener los hijos para poder avanzar. Y los padres, por exceso de angustia, por exceso de culpa, por ejemplo, sentimientos de culpa, o por negación de ciertas características de los hijos o minimización, pueden reaccionar de distintas maneras y perjudicar mucho este proceso, generando entonces o posibilitando la aparición de síntomas y de enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, presionar al hijo, ¿no? Bueno, si te molesta, pégale un combo, ¿no es cierto? Porque tú te tienes que defender y por qué, qué sé yo, en este colegio las reglas no sirven para nada, o las autoridades del colegio no hacen lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? Poniendo al niño en una posición muy difícil para poder resolver el problema y la angustia que está sintiendo con el problema que está teniendo en el colegio, ¿ya? O comparar, ¿no? Bueno, ¿cómo les fue a tus compañeros? O ya, tú te sacaste un 5, pero ¿cuál fue el promedio general del curso, por ejemplo? ¿Ah? Y aumentando entonces la falta de autoestima del niño, falta de autoestima académica o personal, culpar. ¿Ah? Es que, bueno, pero tú no estudiaste, o retar, criticar, avergonzar, sobreproteger o invalidar, ¿no? Todas esas reacciones que surgen en los padres pueden perjudicar mucho la resolución de estos problemas que puede enfrentar el niño en distintos momentos de su desarrollo. Ahora, hay ciertas pautas que es posible encontrar en las familias y que nos ayudan a entender el desarrollo de los trastornos más habituales con los que nos encontramos en los hijos. ¿Ah? Y estos son los trastornos depresivos, los trastornos de control de impulsos o de conducta, o los trastornos oposicionistas, y el grupo de los trastornos ansiosos o por dependencia. Veamos un poquito, porque esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de las funciones que tiene la familia. Por ejemplo, la función de cuidado y protección de la familia versus el abandono. Este grupo de factores que incidió mucho en el tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, generó en los niños trastornos depresivos en forma importante, ¿no? Por ejemplo, la validación y la empatía versus el rechazo y la crítica. La comunicación versus el aislamiento. El intercambio afectivo versus la negación de los afectos. El apego y la vinculación versus la evitación, ¿no? ¿En cuál extremo? Estos son extremos, claramente, y están, con esto trato de graficar, ¿no?, cuáles son las posiciones o el escenario en el cual puede estar un niño, un joven y su familia
en distintos momentos y por distintas razones, ¿no? Entonces, cuando el cuidado se ve debilitado y la protección, la validación, ¿no es cierto? Y la empatía, y estos aspectos generalmente traen consigo trastornos de tipo depresivo, ¿no? Sentimientos de invalidación, de incompetencia, de desvalorización personal, ¿no es cierto? Y muchas dificultades para enfrentar al mundo y poder sentirse una persona valiosa que tiene un sentido en la vida, ¿no es cierto? Bueno, para los trastornos de conducta oposicionistas o del control de impulsos, ¿no es cierto?, están estos aspectos del funcionamiento familiar. La regulación emocional versus la desregulación emocional. ¿Qué pasa cuando surge un conflicto en la familia? ¿Qué pasa cuando surge un problema? ¿No es cierto? ¿Cómo tomamos esos conflictos, cómo tomamos esos problemas, cómo reaccionamos frente a esto? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo al niño? Claro, ahí los niños, y mientras más chiquititos más, miran a su padre o a su madre cuando tienen alguna dificultad y se tranquilizan, se calman, sienten alivio, o no lo sienten cuando, dependiendo de la respuesta que tengan los padres. Y la forma en que uno reaccione también es modelo de afrontamiento de problemas. La aceptación de límites versus el caos y la pérdida de equilibrio o de roles. La resolución de conflictos versus la evasión, el abuso de sustancias o la transgresión de límites, ¿no es cierto? Y la socialización o sobrevaloración de alguno de los miembros o el individualismo, ¿no? Todo esto puede generar una pérdida de orientación en el joven, en el niño, que genere trastornos a la hora de responder a las demandas del ambiente, o de responder de una manera equivocada, de una manera poco funcional, poco adaptativa. Bueno, y finalmente los trastornos ansiosos, los trastornos por dependencia tienen mucho que ver con la diferenciación o el aglutinamiento, ¿no es cierto?, con la promoción de la autonomía versus el sobreinvolucramiento, y el logro y la competencia versus el sentimiento de falla o la sobreprotección. Si no toleramos que nuestros hijos tengan cierto grado de sufrimiento o cierto grado de ansiedad frente a los desafíos, si no permitimos que ellos ensayen, que intenten, que lo hagan en la medida de sus posibilidades, ¿no es cierto?, estamos generando la posibilidad de ver las tareas o ver las exigencias con mucha ansiedad, con mucha autoexigencia, con mucha amenaza. Estamos viendo un ambiente que es muy amenazante y nos estamos sintiendo o estamos haciendo que nuestros hijos se sientan cada vez menos capaces y cada vez más dependientes del núcleo familiar o de los padres. Bueno, cuando empezamos a ver estas manifestaciones en los hijos, entonces es muy importante poner atención y poder escuchar, poder detenernos para comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y generalmente el inicio de los síntomas o la presentación de la enfermedad
o el trastorno psiquiátrico se presenta en la familia en medio de otras cosas, en medio de otras tareas también, porque en una familia los miembros pueden estar cursando, de hecho lo hacen, distintos momentos del ciclo vital. Entonces hay un entorno social particular, hay una cultura que está mandando mensajes, que está exigiendo, que está cambiando. Actualmente tenemos los jóvenes están viviendo una intromisión de la cultura muy fuerte, producto de los medios de comunicación. Entonces, es muy difícil que los jóvenes se mantengan aislados, se mantengan sin incorporar estas nuevas propuestas, estas nuevas ideas y estos nuevos focos dentro del desarrollo. Por lo tanto, si somos una familia que está cerrada a estos cambios culturales, a estos cambios sociales, vamos a tener muchos problemas. Están pasando cosas en la pareja, pasan cosas con el diagnóstico. Muchas veces las familias que consultan tienen un largo recorrido por distintos especialistas sin entender qué es lo que pasa con los hijos, y esto genera mucha angustia, genera sentimientos de soledad, de falla en la familia, genera culpa, etcétera. Hay un entorno laboral también complejo, etcétera. Nuestra mirada entonces consiste en que la enfermedad mental se desarrolla en el contexto de las relaciones que se establecen y que se establecen al interior de la familia y también al exterior, como veíamos, ¿no es cierto?, en la familia ampliada, en los colegios, en las universidades, qué sé yo. Por lo cual las características de estas relaciones cobran fundamental relevancia, ya sea generando o manteniendo el síntoma. Este es un modelo del proceso de análisis que uno sigue cuando analiza un trastorno psicopatológico. Entonces, es importante considerar que no todo es influencia familiar, ¿no? Hay ciertos factores psicopatógenos que vienen con el individuo. Hay ciertas predisposiciones que traemos las personas para enfrentar los desafíos del mundo. Hay características de personalidad, hay fragilidades, ¿no? Hay distintos grados de demanda impulsiva, hay la genética, ¿no es cierto? Entonces hay factores psicopatogénicos que están a la base, y estos factores protectores y de riesgo que yo les mencionaba anteriormente, y que tienen que ver con aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales también. Y estos son entonces predisponentes, precipitantes, mantenedores, agravantes, determinantes de la enfermedad mental. Se inserta en una etapa del ciclo vital y tiene una manifestación sintomática, ¿no es cierto? Claramente, a lo largo del ciclo vital hay distintas manifestaciones o distintas formas de hacer patología, o ciertas patologías que se empiezan a presentar, o hay ciertos síntomas que se empiezan a presentar en la medida en que el individuo está siendo expuesto a las demandas del ambiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que los trastornos del desarrollo se empiezan a observar cuando el niño empieza a interactuar con otros niños, empieza a ir al jardín infantil o empieza a ir al colegio. Los trastornos ansiosos se manifiestan, claro, cuando toca el desapego con respecto a la familia de origen, ¿no es cierto? Y es necesario que el niño interactúe más en el mundo de afuera. Los trastornos depresivos quizá surgen
en la adolescencia, o en la infancia también, pero se dan prioritariamente porque se entienden como producto de estas demandas y de este estrés que generan. Bueno, estos son algunos de los diagnósticos, de los trastornos que puede presentar un niño, un hijo, que son la esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos del ánimo, bipolaridad, trastornos de ansiedad, depresivos, de la conducta alimentaria. Actualmente esto está muy en boga y como producto de la pandemia también ha habido un acento en la necesidad de los jóvenes de poder controlar de alguna manera la situación que está viviendo, y una de las formas de control puede ser puesta en la ingesta de alimentos o en el cuerpo, ¿no es cierto?, en la adolescencia principalmente, que es una etapa donde se forja la identidad, donde se prueba el sí mismo, ¿no es cierto?, quién soy yo y quién soy yo en relación a los demás, a los pares especialmente, ¿no? Intentos de suicidio, trastornos adaptativos, trastornos del espectro autista, del desarrollo, trastornos por descontrol de impulsos, de regulación emocional, cortes, etcétera, conductas de riesgo, abuso de sustancias, etcétera. ¿Cómo vemos la experiencia subjetiva del joven, o cómo observamos nosotros a los niños cuando vienen y consultan, o el reporte de las familias que tienen un miembro con problemas de este tipo, ¿no? Ellos pueden manifestar emociones fluctuantes e intensas durante el día, sentimientos de rabia, de soledad, de exclusión, de abandono y desesperanza frente a la vida, autopercepción y autoestima disminuida, fuerte sentimiento de incomprensión o incompetencia, sentido agudo de no ser uno mismo, alergia o mucha negatividad frente al criticismo y el rechazo por parte del entorno, dependencia de comportamientos contraproducentes en ausencia de habilidades de regulación emocional, por ejemplo aquí los cortes en los adolescentes, los intentos de suicidio o la evitación, por ejemplo la fobia escolar, la dificultad para terminar los estudios, hay que cerrar antes del año, ¿no es cierto? O hay dificultades para enfrentar las pruebas, las tareas, los trabajos, etc. Bueno, ¿cómo lo vemos estas manifestaciones en la familia, ¿no? La activación del trastorno psiquiátrico de un miembro es experimentado por todos los familiares como una crisis, eso de todas maneras. Las familias experimentan estigma, culpa, como les decía, rabia, desesperación, llevándolas al aislamiento social. Hay familias que pueden aceptar o enfrentar más fácilmente la presencia de un miembro con dificultades, pero hay otras que no. Hay momentos en las familias en que esto es más fácil y hay otros momentos en que no es así. O sea, si se juntan además varios factores de riesgo o más de una patología o una manifestación sintomática, es aún más difícil. Entonces, eso, bueno, otros familiares también pueden estar luchando con su propio trastorno psiquiátrico. Las familias tienen fuertes necesidades no satisfechas y también problemas para manejar la enfermedad y ser apoyo emocional. El burnout o el desgaste de la familia en este recorrido que les decía yo,
por encontrar la respuesta, la causa, no sé lo que le pasa. Muchos papás dicen no sé lo que le pasa, le pregunto, siempre está bien, pero resulta que ahora me encuentro con que me dice que siempre se ha sentido infeliz, que no quiere vivir, eh, etcétera, ¿no? Las familias, los familiares pueden tener experiencias no satisfactorias con el sistema de salud mental o llevando al enojo y a la desconfianza, ¿no? Cuando hay indicación, por ejemplo, hospitalización, vemos mucho de esto, eh, se sienten muy desvalidos, hay poca posibilidad de acompañarse, hay poca cultura, hay poca conversación, hay poca aceptación de las situaciones problemáticas, de los conflictos, de los trastornos, de las dificultades que sufren las familias, y entonces, como claramente todos preferimos decir que estamos todos bien, que los niños están todos bien, que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. No sé, cuando el hijo sale de cuarto medio y todo el mundo pregunta ¿y qué va a estudiar? Por ejemplo, asumiendo que está preparado para esto, asumiendo que le va a ir súper bien o que va a tener un puntaje así o asá. Me tocó ver una familia el otro día donde todos los tíos y los parientes por parte del padre habían estudiado en la Universidad de Chile, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como no cabía duda de que el hijo tenía que estudiar en la Universidad de Chile. Ya, las experiencias familiares, ¿cierto? Ujú. Bueno, la verdad es que, claro, nosotros tenemos como varias familias que recibimos con distintos tipos de sentimientos en términos como de un estigma, de una vergüenza en relación al diagnóstico, ya de trastorno psiquiátrico de uno o varios miembros. En realidad la presentación se llama el sufrimiento de las familias con hijos, ¿cierto? Con hijos con trastornos psiquiátricos, pero también, bueno, en particular me ha tocado ver con distintos miembros de la familia, que en este caso pueden ser papás o que pueden ser hermanos, ¿no es cierto?, donde otros hermanos se hacen cargo de los trastornos psiquiátricos de sus hermanos, en fin. Entonces, la verdad es que quisimos darle una amplitud de mirada a la presentación, pero por lo general, independientemente del miembro que tenga el trastorno psiquiátrico, en ese sentido cualquier miembro puede pasar a ser hijo, ¿no? Hijo dependiente, hijo más vulnerable y a cargo de otros miembros que cumplen la función de cuidador, entre comillas, ¿ya? Entonces, de las diapos que faltaban que tú ibas a decir, yo estaba hablando de que cualquiera puede ser hijo, ¿cierto? En ese sentido, estábamos en experiencias familiares y los fuertes sentimientos que pueden tener las familias con cualquier miembro con trastorno psiquiátrico, que pueden tener que ver con mucha incertidumbre, mucha angustia, no saben qué hacer con lo que les está pasando, reciben muy pocas explicaciones, ¿cierto? Como decía Mariana, van a distintos tipos de especialistas, de repente hay confusión en los diagnósticos, confusión o contradicciones en el tipo de tratamiento. Entonces, bueno, todo eso aumenta obviamente el desgaste y pueden llegar a tener también enojo, desconfianza en relación a los equipos tratantes, ¿ya? Nosotros teníamos unas viñetas, eso que dicen sus palabras, unas viñetas, por ejemplo, que alude a algunas familias que nosotros vemos y que, por ejemplo, nos han dicho frases muy potentes como nuestro hijo es como un vampiro, vivimos en función de él, nos chupa o nos drena toda la energía, ¿ya? Eso habla de cómo la familia se organiza en torno al trastorno psiquiátrico y tiene una omnipotencia y una omnipresencia que obviamente va dejando
al resto de la familia como más chiquititos y más aplastados, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y con mucha dificultad de mirarse a sí mismos, ¿no? En pro de sacar adelante esta maratón. No entiendo cómo no pone de su parte para mejorarse, esto de la crítica, el reto. Nuestra familia es perfecta, nos resultó con todos los otros hijos y con esta hija no. No sabemos qué hacer, rompió todos los esquemas, ¿cierto? Estas son frases que además no solo se las dicen a los terapeutas, sino que son frases que las manifiestan delante de los hijos también, por lo general, ¿ya? Después, bueno, esto ya lo dijimos un poquito, yo creo, por lo general. Sí, hablamos de dinámicas de criticismo, ¿no es cierto? De rechazo, de sobreinvolucramiento, de dificultades en la diferenciación. Y bueno, por lo general son familias con alta exigencia, sobre todo con niños más chicos, respecto del tema académico. Cuando por lo general los pacientes, ya sean niños chiquititos o más adolescentes o más adultos, por lo general el trastorno psiquiátrico tiene una comorbilidad con dificultades a nivel cognitivo. Por eso esa parte es muy importante evaluarla también. Ya no solo la parte de la personalidad, la parte familiar, sino la parte neurocognitiva, que puede obviamente influir en las dificultades conductuales y en el síntoma que la persona desarrolle. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros pensamos que por lo mismo también cuesta, porque a veces un niño, por ejemplo, puede tener un muy buen rendimiento académico y por eso los papás creen que está súper bien a nivel emocional o al revés, ¿no es cierto? Y sin embargo, o los papás pueden ser de una alta exigencia y privilegian ese rendimiento, ¿no es cierto? Pero las dificultades emocionales quedan implícitas, ¿no? Como más soterradas. Bueno, alta exigencia, el control excesivo, desde las propias angustias, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento? Desde esta exigencia, claro, los papás viven decepción, se sienten decepcionados, ¿no? Algunos nos dicen, bueno, ¿cómo nuestros hijos nos hacen esto? ¿No? Es como una decepción, como que si fuera algo intencionado, ¿no? Entonces, desde esta decepción tienden a criticar, a exigir más. Desde el temor a que se hagan daño, por ejemplo, con los cortes, a que tengan actitudes autodestructivas, también sobreprotegen, no los dejan salir, se acomodan a la enfermedad, no, pero está enfermo, no puede salir, está enfermo, hay que acompañarlo 24/7. Sí, a veces efectivamente sí, pero no siempre. Entonces esos son matices que también hay que irlos trabajando. Bueno, y como decía Mariana, desde la angustia y la ansiedad de los propios padres también hay altos niveles de reactividad emocional en los padres frente al diagnóstico de trastorno psiquiátrico, lo cual obviamente al ser algo recursivo aumenta la sintomatología, la exacerba. Bueno, y acá llegamos a el todos luchan, donde, como hemos dicho, la relación entre el trastorno psiquiátrico y la disfunción familiar es altamente compleja y es circular. Ya el estrés familiar es precipitante de episodios de enfermedad y el trastorno psiquiátrico aumenta a su vez el estrés familiar. Son comunes desde ahí, como también hemos dicho, los sentimientos de impotencia, confusión, ansiedad, dolor y rabia. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, la recursividad del proceso patógeno, las manifestaciones psicopatológicas individuales también perturban el funcionamiento familiar y viceversa,
Cuando un hijo, insisto, acá está puesto en hijo, pero puede ser cualquier otro miembro que empiece a cumplir esa función de hijo, cuando un hijo sufre, la familia sufre, y a la vez cuando existe sufrimiento en la familia, un hijo es más propenso a poder desarrollar un trastorno psiquiátrico. Por eso pusimos esas dos imágenes donde la mamá en la primera está conteniendo a la hija y en la segunda es al revés, ¿cierto? Que también ocurre bastante. Recapitulando, esto lo voy a pasar rapidito, hablamos de un funcionamiento entonces, cuando nos llega una familia, claro, llegan con un diagnóstico de una persona, de un paciente, pero obviamente tenemos que ver el sistema completo y por lo general hablamos de un funcionamiento con dificultades a nivel limítrofe, a nivel psicótico, dificultades en la relación, ¿ya? Hablamos de sistema bipolar, por ejemplo, de relación bipolar, no de persona bipolar. Eso es muy claro cómo las dinámicas se empiezan a contaminar, así como las risas se contagian, las enfermedades también, ¿ya? Del individuo al sistema y del sistema al individuo, que es lo que vimos antes, el síntoma y la enfermedad pasan a formar parte de su funcionamiento y promueven un equilibrio disfuncional, creando este círculo vicioso donde la enfermedad induce a mayor rigidez. Entonces, desde nuestra mirada y desde los equipos tratantes, queremos ofrecer, o bueno, queremos compartir más bien nuestra lectura relacional, ¿no? Que va más allá del diagnóstico psiquiátrico, sino que tiene que ver con incluir siempre las relaciones, ¿no? Por supuesto, no como único factor, ni determinante, ni precipitante, pero sí como un factor muy relevante, interviniente también. Ya. ¿Por qué terapia familiar? Las familias son un poderoso recurso que hay que cuidar. Hay que cuidar a las personas con el trastorno psiquiátrico y hay que cuidar a las relaciones en las familias. La terapia familiar es un gran recurso para las familias que están sufriendo. Las familias, como vimos, quedan en última instancia con la responsabilidad de poder hacerse cargo y necesitan también, no saben cómo hacerlo, necesitan destrezas, necesitan apoyo para poder hacerlo. Centrarnos en las relaciones como un medio para mejorar estos síntomas individuales es fundamental y cuando las personas obviamente se sienten apoyadas y alguien en quien descansar, ¿no? Respecto de las indicaciones, respecto de los cuidados, respecto de herramientas específicas en relación a este familiar, obviamente también están más dispuestas a movilizarse y a cambiar. Los objetivos generales de la terapia, como vimos antes, llega a la familia, detectamos por lo general cuáles son estas pautas, las necesidades emocionales que hay a la base de esta pauta, ¿no? O sea, la pauta es, esto es lo que tú haces, ¿no? Pero hay que diferenciarlo de lo que tú sientes. Una cosa es lo que uno hace, otra cosa es lo que uno siente. Por lo general uno no llega hablando de lo que uno siente. O por lo general uno habla solo de lo que uno siente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos de buscar un equilibrio conjunto entre lo que se hace, lo que se siente, la relación, ¿no? Las pautas interaccionales a propósito de ese sentir y cómo eso va promoviendo cambios en las conductas y en las relaciones. Bueno, ahí hay unas patitas relajadas. ¿A quién no le gustaría estar así, cierto? Se busca lograr un clima familiar cálido, relajado, contenedor, donde cada miembro de la familia tenga la posibilidad de individuarse, o sea, de preocuparse cada uno de sí mismo, a la vez de aprender a vivir en la comunidad familiar de forma constructiva. ¿Mm? Sigamos.
Sigamos, por uno puede. Ahí, gracias. Ya. Bueno, ¿por dónde empezar? Hemos intentado hacer un mix, como este conversatorio es para público general, un mix para los terapeutas, para lo que es la terapia familiar, para los papás de los colegios que están viendo también con preocupaciones respecto a sus hijos en la etapa escolar, y para pacientes. Hay familias nuestras acá mirando también. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tratamos de dar directrices más generales, ¿ya? A ver, poder ir clarificando una comprensión del diagnóstico para todos, para todos los miembros de la familia, el efecto de estos síntomas en toda la familia, los elementos del tratamiento, todos hay que coordinarlos hacia una misma meta, ¿ya? Poner atención a las necesidades sociales, en qué entorno está esta familia, el tema de los colegios, cómo es la relación familiar, la cultura familiar de esta familia y las necesidades clínicas del paciente. Hablaban por ahí en una de las preguntas, un poquito más atrás, porfa, hablaban por ahí en una de las preguntas sobre por ahí vi sobre el manejo farmacológico. Creo que esto es bien importante porque proveer un óptimo manejo farmacológico va muy de la mano con hacer un buen diagnóstico. Entonces, como nosotros tenemos la mirada de trastorno psiquiátrico y terapia familiar, ese ensamblaje es poderoso en el sentido que si tenemos un buen diagnóstico en el que se incluye a la familia y en el que la familia está implicada en ese tratamiento, podemos obviamente también sacarle más jugo, como se dice, al manejo farmacológico y al tratamiento que después se va a hacer, ¿ya? Diagnóstico, tratamiento. Ahora, la familia tiene un rol fundamental y por lo mismo hay que implicarlos en cada una de esas etapas, por sí mismos y por la persona que tiene mayores dificultades. Y el manejo farmacológico, esta pregunta que leí por ahí, a veces la familia se complica mucho, sobre todo con niños chiquititos, de cuánto medicar, si no medicar, ¿cierto? Uno tiene un niño, no sé, de 4 años que está con una sintomatología ansiosa importante y quizás se da vueltas y vueltas y vueltas en distintos tipos de terapia y por no medicar, yo he escuchado mucho eso, no, pero si es tan chiquitito, ¿cómo le vamos a dar un fármaco? Bueno, hemos estudiado y en las investigaciones está descrito que las intervenciones precoces son sumamente útiles. Cuanto antes se intervenga, cuando hay sustrato biológico, en las cabecitas, en los cerebritos, en las mentes de nuestros hijos, de nosotros, de los chiquititos, de los grandes, ¿ya? Ahí, cuanto antes podamos intervenir, más efectivo y antes podemos ir arreglando, por decirlo de alguna manera, lo que está pasando. Entonces, no esperar es un buen consejo desde nuestro punto de vista. Y lo mismo para la decisión de hospitalizar, que es una decisión bien terrible por una parte, pero por otra parte puede ser una decisión sumamente cuidadosa y relevante para el pronóstico futuro de la calidad de vida de esa persona y de esa familia. Bueno, esto lo voy a leer rápido. Metas del tratamiento para los hijos. No sé si los niños están tan felices como en la foto, pero ojalá lo estuvieran. Ser menos reactivos, ya, por ejemplo, enojarse menos o poder regular esos enojos, hacer menos síntomas, irlos ayudando en esto. Por eso son metas de la terapia, ¿cierto? Identificar los factores desencadenantes, aumentar las destrezas de autorregulación, manejar el tema del manejo de los fármacos, reinserción, hay niños que están desescolarizados cuando los recibimos, reinserción en el trabajo o en el colegio y mantenerse conectados con la familia. Después, las metas para la familia,
tener actitudes o potenciar actitudes protectoras y empáticas, ¿ya? Respetando el ciclo vital, reducir también la reactividad emocional, estas angustias de las que hablábamos, que exacerban la sintomatología, iluminar los recursos de las relaciones familiares, porque obviamente no todo es patología, entonces donde encontremos una lucecita, esa hay que amplificarla, ¿cierto? Promover la capacidad de empatía y regulación emocional, desarrollo de destrezas de comunicación, expresión emocional y escucha, desarrollar habilidades para resolver problemas y realizar actividades placenteras es muy importante, sobre todo a la hora de puesta de límites, porque a veces, claro, las familias no saben cómo hacerlo y piensan que desde un autoritarismo, no sé, por ejemplo, un niño o un adolescente, está con la maña, ¿no? Eso es típico. No, es que está con la maña, no, es que ya se le va a pasar, no, que hay que dejarlo. Y eso fomenta el aislamiento, ¿no? Y no podemos tener acceso al sentir, porque el aislamiento es, bueno, cuanto más me retan, más me aíslo, ¿cierto? Y cuanto más me aíslo, más me retan, ¿no? Entonces, en ese sentido, el vínculo no sostiene el límite. Por lo tanto, esto que pusimos acá de realizar actividades placenteras conjuntas, más allá del disfrute y pasarlo bien y soltarse las trenzas, tiene que ver con poder hacerlo juntos, ¿no? Con gozar un disfrute juntos donde se puedan acompañar y se pueda contrabalancear toda esta historia tan traumática que existe en algún nivel, ya no en todos los aspectos de la dinámica, pero en algunos niveles. Bueno, para los padres superhéroes y con las capas ahí, discernir cuándo ser protectores, cuándo dar espacio, tarea muy difícil. Intentamos nosotros los terapeutas ir ahí ayudándolos en ese equilibrio. Y no solo nosotros, sino también ir contrastando con los hijos, qué es lo que van necesitando, qué es lo que no, ¿cierto? Aceptar los sentimientos del hijo, realinear las expectativas acerca de qué se puede esperar y acerca de lo que no se puede esperar, mantener conversaciones calmadas sin amenazas, poner límites contenedores y, bueno, poner límites a los malos tratos. Eso es súper importante, ya no tolerar golpes, insultos, eso. Sigamos, ya apareció la Vero, me tengo que apurar. Ya, metas para la terapia familiar, reconectar con familiares, bueno, ampliar las redes, fortalecer la autoestima con identidad positiva, hacer nuevos ciclos de interacciones donde vayamos potenciando lo que sí sirve, como estas lucecitas que les decía, vamos potenciando lo que sí sirve, lo que ya no sirvió y ya sabemos que no sirvió, pero potenciemos lo que sí y sigámoslo repitiendo, ¿ya? La siguiente, por Bueno, ahí está el constructor. De acá la podemos saltar esta. Claro, potenciar los recursos tiene que ver con potenciar la fuerza, la resiliencia, ¿no? Validar los momentos de cambio. Eso, sigamos. Para alcanzar a terminar. El trabajo psicoeducativo es muy importante a propósito de la comprensión del diagnóstico. Uno a veces piensa que hacer psicoeducación no es hacer terapia, pero hay muchas familias que cuando uno les aclara, esto significa esto, ¿no? Y haga esto o trate de no hacer esto otro. Y eso es fundamental. Es como, no sé, como la Biblia para algunas familias. Entonces la psicoeducación tiene un rol muy valioso como parte de lo psicoterapéutico y como ayuda para aliviar el sufrimiento de la familia junto con todas las otras metas de la terapia familiar que estamos hablando. Ya, sigamos. Ya vamos a terminar. Convivir con trastornos psiquiátricos, ya es muy importante el autocuidado de los demás. Bueno, acá vaya yoga, baile, cante, no sé, haga terapia. Uno predica, es fácil, ¿no? Uno predica, pero no practica mucho.
pero intentémoslo, ya establecer expectativas razonables para el momento y ritmo de la recuperación, fuera los guantes, tratar de no estar a la defensiva, bueno, apoyarse en otros grupos familiares, en grupos de autocuidado, que eso existe, hay pacientes que se apoyan en grupos que son de autocuidado para los familiares, con miembros con trastornos psiquiátricos y eso. No neguemos los actos autodestructivos, ¿no? Que no se escondan si hay cortes, o sea, no es que haya que estarlos exhibiendo, pero por ejemplo, hablar de eso abiertamente, una mamá con un hijo, un papá con un hijo, ¿cierto? Sin vergüenza. Tomarlo como parte de esa aceptación del malestar, ¿no? Porque obviamente cuando hay un corte, ese malestar está hablando por sí solo en el cuerpo del hijo, ¿no? Que algo no está bien y que no se está pudiendo poner en palabras. Bueno, nosotros intentamos ayudar a los padres a ayudar a los hijos. Es una frase que yo les digo mucho a los papás. Bueno, y conclusiones, ¿cuál podría ser desde la terapia familiar el aporte a este sufrimiento familiar, hacer visible el lugar que ocupa la enfermedad en el funcionamiento, evidenciar el funcionamiento familiar de toda la familia, por lo cual se desplaza el foco del paciente a la familia completa? ¿Ya? Sigamos. Validar el síntoma y comprenderlo como un mensaje, como lo que les decía recién de los cortes. Bueno, ¿qué es lo no dicho? ¿Qué es lo que está pasando de lo que no estamos pudiendo hablar, ¿no? ¿Y por qué no estamos pudiendo hablar? No hay confianza, hay temores a los retos, ¿ya? Se ayuda a comprender la dolencia de la enfermedad para la persona que la presenta. Esto es muy importante. Es importante hacer una distinción donde la enfermedad se pueda poner afuera de la persona. La primera víctima de la enfermedad y del trastorno psiquiátrico es la persona, es el miembro que lo padece. Entonces, todas las rabias, el apuntar con el dedo, las exigencias vienen hacia esa persona. Pero ahí hay un tema, hay un tema con diferencia y otra cosa es la persona. Entonces, eso es muy importante. Y la rabia puede ser, digamos, los guantes podemos hacer puncha a la enfermedad, no a la persona, ¿ya? Eso. Romina, te tengo que interrumpir. ¿Ah? Romina y Mariana, porque hay muchas preguntas que claramente no vamos a poder responder. Ustedes no van a poder responder porque no vamos a tener tiempo. Mira, pero hay varias que estaban más al comienzo de la presentación que tenían que ver como con la negación de la familia a la enfermedad psiquiátrica, como acomodarse, ponerles otro nombre, que tienen que ver, pienso yo, con niños y niñas más pequeños y pequeñas. ¿Se han visto eso ustedes? También hablaban de cuánto exponer estos diagnósticos, si es importante exponerlo o no en el sistema escolar. Eso por un lado, y después quiero preguntarle algunas cosas a los adultos. Sí, con respecto yo creo que hay que tener una mirada muy compasiva con relación al padecimiento de los trastornos psiquiátricos por parte de los hijos y al interior de la familia. Y esa mirada compasiva también nos va a ayudar a toda la sociedad a poder entender y acoger mejor el sufrimiento como parte de la vida, porque en general lo que nos exigimos es a funcionar 100%, a nunca fallar, a nunca sufrir, a nunca caernos de alguna manera, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ¿por qué los padres reaccionamos con minimización, con negación, con evasión? Porque nos genera mucho conflicto poder acoger también esa dificultad.
en algunos de nuestros miembros y esa dificultad también como familia. Por lo tanto, yo creo que una mirada compasiva y una mirada donde podamos incluir el sufrimiento como parte del proceso del desarrollo humano nos va a facilitar mucho las cosas. Todas estas intervenciones que dice la Romy y que practicamos en nuestro quehacer cotidiano son indicaciones quizá muy básicas, muy simples, que podemos hacer en la línea de la aceptación, la acogida, la empatía, etc. Por lo tanto, eso y sacarle brillo a los recursos, sacarle brillo a lo que sí funciona, sacarle brillo al pasarlo bien, al disfrutar, al poder compartir, al sentirse acogido, que es lo más importante en la vida finalmente, ¿no? Uh-huh. Y hay otra pregunta que se repitió de alguna manera, que hacer con hijos adultos que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, cuando hay más autonomía porque son mayores de edad, cómo enfrentarlo, qué rol tiene la terapia familiar ahí. Sí, sí, yo ahí, claro, justamente es importante como pensar en un trabajo multidisciplinario, ya, donde podamos incluir otras especialidades que son muy importantes, por ejemplo, de psicóloga neurocognitiva, terapia ocupacional. Nosotros ocupamos mucho la terapia ocupacional para ese tipo de pacientes adultos que les cuesta, a propósito de ciertas dificultades cognitivas y emocionales, como les contábamos, organizar sus habilidades para ejecutar, para planificar la rutina diaria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchos pacientes adultos que están en casa, que no salen, que les cuesta mucho salir, que les cuesta mucho poder estar funcionales, ¿no? En la vida. Y en ese sentido, a veces los familiares lo pasan peor que los hijos mismos, ¿no? Entonces es muy importante poder dar una red de apoyo a las familias desde lo interdisciplinario para poder generar un sistema externo de soporte que le permita a este hijo adulto armar una estructura interna desde lo externo para poder funcionar. Ahí, Romy, te interrumpo porque justo la última pregunta decía que cuando es una persona adulta la que padece la enfermedad y no quiere asistir, ¿se puede hacer terapia familiar sin esa persona? Sí, sí, bueno, todo se puede, todo se puede, hay que intentarlo, hay que evaluar obviamente el A veces es contexto, una manera de entrar, ¿o no? hay que evaluar, pero puede ser una manera de entrar absolutamente, sí. A mí igual no sé si podemos mostrar las dos últimas diapos que son dos tan Si tú bonitas lo y pides, obviamente que sí. terminamos con eso porque son dibujos y no tienen casi palabras. Y creo que contesta un poco la pregunta. No, todo esto otro ya no, porque miren todo lo que faltaba por hablar. Ah, la anterior sí podría ser esa. No hablamos del duelo, yo creo que eso es muy importante. El duelo de expectativas de los papás, ¿ya? Se transforma en una oportunidad de crecimiento y aceptación familiar, aun cuando esto va en contra de las creencias y las historias de origen. Y, como digo, todo se puede. En cuadros graves, pequeños logros pueden ser grandes avances. Entonces ahí podemos seguir luchando, resistiendo. Este es el mensaje que lo dejamos para el final, que no quería dejar de darlo para los familiares que están acá, con la compañía confiada, ¿no? En la ayuda profesional. Y las dos últimas, ahí sí son nuestros dibujos con la Mariana. Como en el avión, ¿cierto? Si uno no respira, no puede ayudar a otros a respirar, entonces póngase usted primero la máscara de oxígeno para después ponérsela al otro, al hijo, al hermano, al papá, ¿ya? Y el alivio es posible, ¿ya? No sé si se ve, porque nosotros pusimos una imagen cuando hablamos del sufrimiento que irrumpe, ¿no?
con esta típica camisa de los pacientes que se les ponía antiguamente, ¿no? Pero queremos salirnos de ese estigma y también pensar que entre todos, ¿no? El alivio es posible y enfermedad, familias y terapeutas, bailemos juntos. Ese es el mensaje que con la Mariana queremos transmitirle. ¿Ya? No quería dejar de mostrarlo. No, muchas gracias. En honor al tiempo, hay muchísimas preguntas y algunas muy como qué hago con mi hija en la crisis. Nosotros, o sea, podemos decir que tenemos todos los canales abiertos, estamos atendiendo familias de pareja en el instituto y esperamos que los terapeutas formados en el instituto que trabajan en los sectores públicos y privados estén abiertos a, a este tipo de trabajo. Ahí también yo meto la cuchara que el trabajo multidisciplinario incluye a los psiquiatras, la marihuana no quita el dolor psíquico, para terminar, y esta charla está en nuestro canal de YouTube. A todos los participantes les llegará una encuesta haciéndoles una consulta acerca de nuestro próximo seminario clínico. Esperamos que la responde. El enlace de YouTube está uno busca Instituto Chileno de Terapia Familiar y van a llegar al canal. Desde mañana va a estar editado. O sea, hay muchísima gente todavía conectada, son casi las 10 de la noche. El sufrimiento es algo que compartimos los seres humanos y yo creo que por eso hemos estado conectados hoy, y es algo que trabajamos para que disminuya y que el alivio sí es posible. Así que muchas gracias, lo hicieron muy bien, felicitaciones. Ahora pueden apagar ustedes la cámara y nos encontramos unos minutos más nosotras, ¿ya? Y les agradecemos a todos y todos. El último martes de noviembre tenemos el último conversatorio del año que tiene que ver con vínculos tempranos. Los esperamos entonces. Muchas gracias. Chao.